¿no? Donde estas patologías se caracterizan por la formación de placas denominadas ateromas. ¿Qué es un ateroma? Un ateroma no es más que la acumulación, ¿no?, de grasas, lípidos en estado oxidado en la superficie de los vasos sanguíneos, bien, lo cual provocar una obstrucción. Que en la parte inferior tenemos, ¿no?, un vaso sanguíneo mediante el cual se transportan, ¿no?, todos los nutrientes, glóbulos rojos, blancos, macro, micronutrientes, reguladores, etcétera, que van a ir a irrigar cierta cantidad de tejidos, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a acumular estos ateromas o generar estos ateromas, pues estos van a ocupar cierto volumen y en consecuencia pues van a ir cerrando la luz del vaso sanguíneo, lo cual va a dificultar la circulación, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en el segundo esquema, o en el esquema del medio, donde la circulación disminuye lastimosamente, ¿no? Entonces los tejidos circundantes pues van a recibir menor cantidad de oxígeno, macro, micronutrientes, ¿no? Lo cual pues puede desencadenar fácilmente un proceso necrótico. Y en la imagen superior ya hablamos, ¿no?, de una obstrucción total por estas placas o ateromas, donde en el entorno se va a generar un estado inflamatorio, ¿no? Hay una obstrucción, primero total, de la circulación sanguínea. El tejido circundante acá ya no va a recibir lo más importante, oxígeno, macro, micronutrientes, etcétera. Consecuencia, lo más probable es que este tejido empiece a entrar en un proceso necrótico. Bien, y esto causar lo que se conoce como infarto. Un infarto es simplemente una zona de tejido donde ya no llega circulación sanguínea, no llega oxígeno. Entonces las células entran en un proceso de necrosis, no solamente celular, sino tisular. Y este daño tisular es el que genera las manifestaciones clínicas, ¿no? El más importante, el más conocido, pues es el infarto agudo de miocardio, ¿no?, debido a este problema, la obstrucción de las arterias coronarias debido al acúmulo de gran cantidad de lípidos. A nivel molecular, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se producen estas placas o ateromas? Los causantes siguen siendo los lípidos, los ácidos grasos. Y acá también entra el colesterol, ¿no? Los ácidos grasos y el colesterol, y si hablamos de ácidos grasos en un estado oxidado, debido a que en el entorno hay agentes oxidantes, ¿no?, como los eros, que les comentaba hace un momento, la superóxido, óxido nítrico, peróxido de hidrógeno, u otros oxidantes, favorecen que los ácidos grasos entren de un estado normal a un estado oxidado. Bien, entonces, al estar en el entorno tisular estos ácidos grasos oxidados, pues llegan los macrófagos, ¿no? Se favorece un estado inflamatorio. Cuando hay un estado inflamatorio, las primeras células de respuesta pues son los macrófagos junto a los neutrófilos. Entonces llega un macrófago y se adhieren, ¿no?, a las células endoteliales, se desplazan al subendotelio y se transforman en macrófagos. Están ahí entonces en el entorno presentes los macrófagos. Estos macrófagos consumen el exceso de lipoproteínas modificadas, ¿no?, la grasa oxidada. El problema, al consumir gran cantidad de estas grasas oxidadas, estos mismos macrófagos se van a ver afectados, ya se ven alterados su estructura misma, de tal manera que pasan a un estado celular conocido como célula espumosa. Las células espumosas son macrófagos que contienen gran cantidad de vacuolas de ácidos grasos oxidados, ¿no? En este caso los están denominando LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que se encarga de transportar principalmente ácidos grasos y colesterol. Entonces, estas grasas oxidadas alteran la morfofisiología normal de la célula, generando estas células espumosas, ¿no? Las células espumosas se acumulan, liberando factores de crecimiento y citoquinas que estimulan la migración de las células del músculo liso, desde la túnica media a la íntima. Allí proliferan, producen colágeno y captan lípidos.
Entonces se empieza a favorecer un estado proinflamatorio, característico de la obesidad. No solamente los adipocitos, sino que la influencia directa va a ser también sobre otras células, y en este caso los macrófagos, que se convierten en células espumosas. Las células espumosas también tienen receptores, barredores de baja afinidad, no específicos y no regulados, captan LDL modificada, es decir, generan receptores que tienen mayor afinidad por las grasas oxidadas. Entonces, estos receptores de alta afinidad disminuyen cuando la célula posee suficiente colesterol. Bien, entonces, en resumen, ¿qué quiere explicar todo este esquema? ¿No? En el ambiente, en el entorno, si están presentes las grasas en un estado oxidado, van a promover, ¿no?, el cambio morfofisiológico de un macrófago hacia una célula espumosa. Estas células espumosas, a su vez, empiezan a localizarse, a agruparse en el vaso sanguíneo, de tal manera que empiezan a captar grandes cantidades de estos glóbulos de grasa oxidado. Y este acúmulo es lo que va a generar la formación de un ateroma. Y en estados crónicos es lo que va a llegar a obstruir todo el vaso sanguíneo, ¿no?, generando una enfermedad cerebrovascular, si la formación de este ateroma es a nivel del sistema nervioso, o bien cardiovascular, si hablamos en general de todos los vasos sanguíneos. Y mencionar también que a este nivel hablamos también de un proceso inflamatorio, al igual que ocurre con los adipocitos localizados en el tejido graso, ¿no? Bien, entonces las lipoproteínas, brevemente hablemos de las lipoproteínas. Son 4 importantes: kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Estas lipoproteínas se encargan de transportar los lípidos. Les comentaba hace un momento, los lípidos no pueden no pueden circular libremente en la sangre, debido a que tienen la característica de ser altamente hidrofóbicos, insolubles en el agua. Entonces, para poder ser transportados a través de la sangre, requieren unirse a estructuras con ciertas características. En este caso las denominamos lipoproteínas. Kilomicrones, VLDL, LDL, HDL. Son los 4 importantes. VLDL significa lipoproteína de muy baja densidad, LDL, lipoproteína de baja densidad, y HDL, lipoproteína de alta densidad. Los 2 primeros, kilomicrones y VLDL, se encargan de transportar principalmente ácidos grasos, pero también pueden transportar ciertas trazas de colesterol. El LDL y HDL son las lipoproteínas que están involucradas principalmente en el transporte de colesterol. A la primera, LDL, se la conoce como colesterol malo, y la segunda, la HDL, como colesterol bueno. ¿Por qué tienen ese denominativo? Porque la LDL, la primera, se encarga de transportar al colesterol desde los tejidos hacia la sangre, de tal manera que favorece que haya presencia de colesterol en circulación sanguínea. No, en todo caso, se incrementa en los valores normales de colesterol en sangre, ¿no? Es un hipercolesterolemiante. En cambio, la HDL recibe ese denominativo de colesterol bueno debido a que realiza un proceso inverso. Atrapa el colesterol que esté presente en circulación y lo transporta directamente hacia tejido, principalmente hígado. De tal manera que con la función del HDL se favorece la disminución de los niveles séricos de colesterol, ¿no? Por eso tiene ese denominativo, colesterol bueno y colesterol malo. En realidad se encargan de transportar al colesterol, uno incrementando sus niveles séricos y el otro disminuyendo esta concentración sérica. Bien, en cuanto a tamaños, densidades, ahí está la diferencia entre estas lipoproteínas. Los kilomicrones son estructuras extremadamente grandes, de mayor densidad, que son ricas principalmente en lípidos en relación a proteínas. Luego tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, que también contiene gran cantidad de lípidos, principalmente ácidos grasos, pero también un remanente de proteínas.
Las lipoproteínas de baja densidad que transportan principalmente al colesterol, que acá lo tenemos de color café en la parte central, y las lipoproteínas de alta densidad, que son más ricos en proteínas en relación al colesterol, pero también transportan al colesterol. Aquí tenemos una estructura molecular de estas lipoproteínas, ¿no? Son entonces estructuras que están conformadas por fosfolípidos y proteínas que van a englobar, es decir, al interior de estas burbujas, ¿no? De lipoproteínas se van a ubicar o bien los ácidos grasos, los triglicéridos o bien el colesterol y de esta manera ser transportados a través de la circulación sanguínea. Acá tenemos una composición molecular de las diferentes lipoproteínas. Los kilomicrones, como ustedes pueden observar, son ricos en ácidos grasos triglicéridos, 90%. Las lipoproteínas de muy baja densidad principalmente contienen triglicéridos, pero también pueden transportar al colesterol. Las lipoproteínas de baja densidad, en este caso, principalmente transportan al colesterol y también tienen en su composición proteínas y fosfolípidos. Y si hablamos de las de alta densidad, ¿no? Su principal componente van a ser las proteínas, los fosfolípidos y también transportan al colesterol, ¿no? Entonces, estas dos últimas no se van a olvidar, se las asocia bastante al transporte del colesterol. La primera, colesterol malo, la segunda, colesterol bueno. Y lo que concierne al kilomicrón y las VLDL, ¿no? Principalmente el transporte de ácidos grasos y triglicéridos. Bien. Bioquímica de colesterol. Acá tenemos que mencionar lo siguiente. Vamos a hablar, ¿no? De los niveles de colesterol sérico y demás. Brevemente vamos a hacer un resumen, esto ya lo han revisado, estoy seguro, en teóricas, sobre la bioquímica concerniente al colesterol. Primero, conozcamos al colesterol. Es una estructura altamente hidrofóbica, ¿no? Si ustedes analizan los anillos, el núcleo ciclopentano perhidrofenantreno, es decir, el anillo A, B, C, D, solamente vamos a ver carbonos e hidrógenos, ¿no? No hay más estructuras. En la cadena lateral, lo propio. Entonces, toda esta estructura es rica en carbonos e hidrógenos, lo cual va a favorecer que esta sea una estructura más bien hidrofóbica. La única parte hidrofílica del colesterol es este grupo funcional conocido como alcohol, ¿no? Que está posicionado en el carbono 3 del anillo A. Esta es la única parte que puede entrar en contacto con el agua, ¿no? Y favorece también su presencia en membranas. Pero esta estructura puede reaccionar y formar ésteres de colesterol a este nivel, ¿no? A este nivel formar un enlace éster de tal manera que, con un ácido graso, de tal manera que la poca hidrofilidad que tenía inicialmente, cuando se forma este éster de colesterol, lastimosamente, pues o genera una estructura altamente hidrofóbica y son las principales responsables, ¿no? Junto con los ácidos grasos oxidados, en la generación de las placas de ateromas, que van a causar la obstrucción de los vasos sanguíneos. Bien, el colesterol, ¿cómo se produce? Endógenamente se puede producir, ¿no? Tenemos un colesterol endógeno y exógeno. El endógeno se produce a partir de la acetilcoenzima A, ¿no? Para generar la hidroximetilglutarilcoenzima A. Esta es la enzima clave, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que va a favorecer a partir de una serie de reacciones, ¿no? La síntesis de colesterol endógeno. Entonces, nuestro organismo en el hígado es capaz de sintetizar colesterol. Bien. El problema de las enfermedades asociadas al colesterol es que estas personas lo consumen en exceso proveniente de la dieta, ¿no? Alimentos ricos en grasas, la manteca, por ejemplo, ¿no? Son ricos en colesterol y esto es lo que provoca el desbalance de esta molécula y es lo que va a causar todas las patologías asociadas a la misma. Bien, el colesterol es importante dentro del cuerpo, es por eso que nuestro cuerpo lo produce, ¿no? Si no, pues no habrían rutas metabólicas que lo produzcan. El colesterol lleva adelante funciones importantes, está involucrada directamente en la membrana, fluidez de la membrana, en la síntesis de ácidos biliares, ¿no? La generación de vitamina D, la generación de hormonas.
de hormonas de naturaleza esteroidea. Entonces, como pueden darse cuenta, de forma normal puede, puede involucrarse el colesterol con una fisiología normal, importante para el organismo, ¿no? A partir del colesterol se producen las hormonas sexuales y en cierto punto de la vida, del desarrollo del niño, es importante para favorecer su madurez sexual, ¿no? Otro ejemplo de hormonas esteroideas importantes, la aldosterona, que participa en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y esto se produce a través del colesterol. Entonces, es importante, no debemos menospreciar, no siempre debemos asociar al colesterol como una molécula mala. No, más al contrario, cumple funciones. Por eso hay rutas metabólicas que la sintetizan a partir de acetilcoenzima A. El problema, y vuelvo a recalcar, es que hay un consumo excesivo de colesterol exógeno proveniente de la dieta. Y es el que obviamente este exceso se va a asociar al desarrollo de una patología, principalmente las SBs, ¿no? Enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Bien, con los triglicéridos ocurre algo semejante. Los triglicéridos existen, ¿no?, los endógenos y los exógenos. Los endógenos son los que lo produce nuestro cuerpo. En el hígado podemos sintetizar ácidos grasos y también triglicéridos, ¿no? El problema con estas o asociadas a estas moléculas es cuando provienen de fuentes exógenas, de la dieta. Entonces, los triglicéridos contienen ácidos grasos que pueden ser saturados, insaturados. Bueno, los menos dañinos llegan a ser los insaturados. Los más problemáticos para el organismo son los saturados. Al unirse, ¿no?, tres ácidos grasos a este alcohol conocido como glicerol, es que se va a generar el famoso triglicérido. Estas moléculas denominadas triglicéridos son las formas de almacenamiento de ácidos grasos. ¿Por qué almacena ácidos grasos nuestro organismo? Porque es una fuente importante de energía. Cuando el organismo entra en un estado de ayuno prolongado y las reservas de glucosa se acaban, esta es la segunda fuente importante para la generación de energía, ¿no? Como ustedes saben, la beta-oxidación. La beta-oxidación genera, pues, energía, genera NADS, genera FAT, genera ATP, acetilcoenzima A, que va a ingresar al ciclo de Krebs, va a generar más NAD, más FAT, más ATP, etcétera. Entonces genera gran cantidad de energía. Por eso es que el organismo empieza a almacenar estos ácidos grasos. Y la única manera de almacenarlos es bajo la forma de triglicéridos. Y el problema es que estos triglicéridos son moléculas altamente hidrofóbicas. Y también tenemos un problema en cuanto a la excreción o eliminación de estas moléculas. Es difícil su eliminación. Por eso se quedan almacenadas en tejido subcutáneo, ¿no? Generan el tejido graso. Y en algún momento obviamente se va a requerir, pero esto mucho dependerá, ¿no?, de la persona misma, ¿no? Si es altamente activa físicamente hablando, pues en algún momento favorece su degradación, ¿no? Si es sedentaria, más bien favorece su almacenamiento. Entonces son factores que van a involucrarse directamente en el metabolismo de los triglicéridos y en realidad de todos los lípidos. Bueno, acá tenemos un resumen de todas las rutas metabólicas en las cuales estén involucradas los ácidos grasos, ¿no? La acetilcoenzima A, fruto de la degradación de la glucosa, pues puede generar ácidos grasos. Eso les comentaba hace un momento. Lipogénesis es la ruta. Entonces, ácidos grasos, ¿no?, esterificarse y generar los triglicéridos. En algún momento la célula del organismo los requiere, estos triglicéridos liberan sus ácidos grasos, lipólisis, y estos generan acetilcoenzima A, beta-oxidación, generación de energía. Esta acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs para generar energía, ¿no? Es un ciclo. Esta acetilcoenzima A puede optar por otros caminos, ¿no? Puede generar cuerpos cetónicos, como lo analizábamos en las teóricas, ¿no? Puede participar en la síntesis de colesterol y a su vez en la síntesis de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. Hay una relación íntegra, ¿no?, de los ácidos grasos, el colesterol, en cuanto al metabolismo lipídico se refiere. Bien, hasta ahí. Tal vez alguna pregunta. Adelante, por favor.
Ninguna. Bueno, entonces acá vemos. Esta parte ya se refiere un poquito al diagnóstico. Hablando de la colesterolemia, vamos a mencionar, ¿no? Que hay, se determinan tres tipos de colesterol: total, HDL y LDL. En realidad no es que existan diferentes tipos de colesterol, sino que están asociados a distintos tipos de estructuras. El colesterol total involucra a todas las fracciones de colesterol que estén asociadas o libres y presentes en circulación sanguínea. En cambio, la fracción HDL solamente detecta aquel colesterol que está asociado a las proteínas de alta densidad y las LDL a las de baja densidad. Bien, ¿para qué se hace la solicitud? No, los motivos: antecedentes familiares de ataques cardíacos, sobrepeso, inactividad física, diabetes, el hábito de fumar, la edad, que es un factor importante también, ¿no? Hombres mayores de 45, mujeres mayores de 55, hipertensión arterial. Ustedes pueden darse cuenta, estos motivos son factores, son posibles factores que vayan a desencadenar el síndrome metabólico, no solamente la obesidad, ¿no? O bien complicaciones de estos como la diabetes. La muestra: sangre capilar, suero, plasma. Hoy en día sí es una gran ventaja, por lo menos el colesterol total se puede determinar a través de una prueba rápida, ¿no? Trabajando con una muestra de sangre capilar, lo mismo que ocurre con la glicemia a prueba rápida. La prueba analítica involucra la obtención de suero o plasma. Y acá en pantalla, tal vez esta imagen aprovechar en explicarles qué es un suero lipémico y un suero normal. El suero normal tiene esta coloración, una coloración amarillenta. Bien, lo normal. El suero lipémico más bien tiene una coloración lechosa blanquecina. Esto debido a la gran cantidad de lípidos presentes, ¿no? En un suero normal vamos a encontrar el colesterol, niveles de colesterol total menores a 200 miligramos por decilitro, de triglicéridos menores a 160 miligramos por decilitro, ¿no? Eso se espera encontrar. En un lipémico, especialmente con esas características que ven en la foto, pues esto es bien llamativo. Comentarles que acá se va a encontrar fácilmente valores de estos lípidos cercanos a los 1000 miligramos por decilitro. Y es que debido a la presencia de esta gran cantidad de lípidos, el suero, ¿no?, adopta esa consistencia, esa coloración. Y en este caso es imposible realizar el diagnóstico de forma directa. Hay que realizar diluciones del suerito de tal manera que puedan ser detectables los niveles de colesterol o triglicéridos. Preparación, ¿no? Para este caso sí o sí un ayuno. Valores de referencia: el colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro. Sus fracciones HDL y LDL. HDL 40 a 60. LDL 70 a 189 miligramos por decilitro. Bien. Ahora, ¿cómo se interpreta? Valores de HDL, especialmente, ¿no?, las de importancia clínica, son tanto las fracciones HDL como las LDL. Si el HDL colesterol se ve disminuido, esto se puede asociar directamente a una enfermedad cardiovascular o a una enfermedad cerebrovascular, al síndrome metabólico. Y algo semejante si el LDL se encuentra elevado, ¿no? Es decir, mientras más HDL colesterol haya, esto es un buen pronóstico, es un factor de buen pronóstico. Bien, ¿por qué? Porque ya les explicaba que el HDL colesterol es el colesterol bueno, ¿no?, el que transporta el colesterol de circulación a tejidos. Por eso se espera encontrar niveles elevados, 60, si hay mayor, mucho mejor. En cambio, el LDL lo que se espera es encontrar valores menores al límite inferior de la referencia. ¿No? ¿Por qué? Porque es el colesterol malo, es el que lleva el colesterol de tejidos a circulación sanguínea. Bien, entonces por eso esa determinación, esa conclusión. Disminuido, pues, asocia enfermedades asociadas, ¿no?, al acúmulo de lípidos. Y el caso del LDL, si se encuentra elevado, lo propio, ¿no?, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares. Con los triglicéridos ocurre algo semejante. Los motivos son los mismos, ¿no? Los mismos factores que van a favorecer el desarrollo del síndrome metabólico, así como también sus consecuencias. Para el caso de la muestra, acá solamente se trabaja con plasma y suero. Hasta el momento no se ha desarrollado una prueba rápida, lastimosamente, pero bueno, ahí tenemos plasma y suero.
La preparación, el ayuno, ¿no? Tomar en cuenta esta recomendación. Hay algunos medicamentos que pueden provocar una hipertrigliceridemia. Ahí tenemos, ¿no? Diuréticos y ahí tenemos la lista, que pueden influir en los valores de referencia de estos triglicéridos. Valores de referencia menor a 160 miligramos por decilitro. Repito, referencia, ¿no? Algunos pueden ser 150, 155, 165, 170, etcétera. Hay que hacer mucha conjetura al respecto, ¿no? Ya les comentaba que los valores de referencia son orientativos nada más. Al final, la hoja de resultados siempre nos va a llegar con valores de referencia que los utilizan los laboratorios, ¿no? De cada institución. Bien, pero para que no se dejen encontrar en curva, ya les decía, ustedes adelántense, averigüen cuáles son estos valores que manejan en la institución, para que cuando les pregunten, ustedes respondan de tal manera que puedan complacer a su docente. Hipotrigliceridemia, hipertrigliceridemia. La primera sin significancia clínica, la segunda asociada a cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Aterosclerosis, obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus, que son las principales asociadas al desarrollo del síndrome metabólico como tal, ¿no es cierto? Pero también puede estar incrementado en el caso de pancreatitis y en el caso de hipotiroidismo. Bien, entonces orientativo para el diagnóstico presuntivo de cualquiera de estas patologías. Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, adelante, si no, hasta acá llegaríamos. Adelante, adelante, por favor. Doctor, ¿en qué casos podemos ver disminuido el HDL? HDL, en el mismo caso de lo que estamos revisando ahora, ¿no? Caso de obesidad, en el caso de diabetes mellitus, en el caso de síndrome metabólico, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, vamos a encontrar niveles bajos de la HDL colesterol, ¿no? ¿Por qué? Porque estas patologías se ven asociadas justamente a su disminución. Cuando hay menor cantidad de HDL, el colesterol que está en circulación sanguínea, ¿no? Va a empezar a adosarse a las paredes sanguíneas, a las paredes de los vasos sanguíneos. Y estos van a generar pues el foco inflamatorio, ¿no? La oxidación de los ácidos grasos, del colesterol, ¿no? Favorecer la atracción de macrófagos, monocitos que se van a convertir en macrófagos. Estos al empezar a fagocitar los ácidos grasos oxidados se transforman en células espumosas. Esto genera un ciclo, ¿no? Un ciclo vicioso que lastimosamente termina o desencadena la formación de un ateroma. Doctor, en niveles altos de LDL, en sí, cuando encontramos a un paciente con niveles altos, en sí, ¿qué procedimiento seguiría para bajar el LDL? Bueno, mucho va a depender. En realidad, miren, los valores que vamos a encontrar acá en el laboratorio, hay que necesariamente, ¿no? Contrastarlos con la anamnesis, con la exploración física, los antecedentes familiares. En función de todo este análisis, recién debemos tomar, ¿no? Alguna decisión terapéutica. Si esto es controlable de forma inicial, pues se apunta simplemente al control en la parte preventiva. Bien, disminuir la exposición a los factores de riesgo, es decir, cambiar los hábitos alimentarios, cambiar el estilo de vida, el sedentarismo, eliminar el sedentarismo, ¿no? Promover el ejercicio físico, etcétera. Entonces, la primera fase, si es que es controlable, si es que no es tan llamativo, digamos, los resultados y el desarrollo hacia síndrome metabólico, pues se apunta por ese lado. Sí, ya no estamos en un estado más crónico avanzado y bueno, la parte preventiva no funciona, recién apuntamos a cierto tratamiento farmacológico, ¿no? En el caso de encontrar, por ejemplo, colesterol, triglicéridos elevados, pues se apunta al tratamiento con estatinas.
Las estatinas son las que van a favorecer la disminución en la producción de colesterol endógeno. Y esto pues va a permitir controlar, ¿no? Controlar estos niveles de tal manera que al disminuir, descender estos niveles, pues se favorezca una buena evolución y desaparición de las manifestaciones clínicas. Bien, algo más, ya les tomé la asistencia.